Bom dia a todos. Agradeço a presença aí dos agentes de viagem nessa manhã. A gente sabe que já está aumentando aí a procura, então dispensar um tempo para estar com a gente a gente fica bem feliz de ter vocês aí, tá? Hoje nós vamos falar um pouco da Etiópia. A Etiópia que foi apontada pela revista Forbes como um dos 5 destinos a serem explorados no pós-pandemia. Então, é bem provável que nós venhamos a ver uma procura crescente para o destino. E vocês vão ver por quê. O que tem de história esse país é algo inacreditável, a cultura, enfim. E acredito eu que é o único país da África que não foi dominado por europeus. Eu estou certo, né? Salvo engano. Então, eu pergunto porque eu posso estar falando besteira. Então, mas vocês vão estar vendo uma apresentação do Josué, da Etiópia. Muito obrigado, Josué, por estar aqui, para falar Obrigado, Fabiano. um pouco das conexões, porque a Etiópia, dificilmente a gente vai ter um passageiro que vai ficar 20, 30 dias, né? Mas dá para combinar muito com outros destinos da África, com outros destinos da Ásia, tá? Fazer viagens de 7, 10 dias, depois juntar com uma praia ou fazer algum outro safari. E quem vai falar muito mais, a Andréa Sariri e eu, Tony e a Tereza, da Rift Valley. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E eu vou pedir só para a Andréia, antes da gente começar, apresentar a Tereza e o Tony para nós, por favor. Andréia, que se você puder fazer as honras aí. Claro que sim, Fabiano. Obrigada, bom, e também, mais uma vez, obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Josué, obrigada também pela parceria da Ethiopian Airlines. Obrigado. Bom, e também obrigada a todos vocês que estão conectados conosco hoje, porque a gente sabe que está tendo muitos treinamentos, muitos eventos acontecendo, então a gente aprecia muito vocês todos tomarem esse tempo para encontrar aqui conosco e falar hoje sobre um destino tão excepcional, tão diferente, a Etiópia. Hoje, o Josué, como o Fabiano comentou, ele vai começar falando um pouco da logística, de como chegar até o destino com a Ethiopian Airlines, e depois vamos ter Tony e Teresa. Tony e Teresa, eles estão hoje baseados e conectados com nós desde Barcelona, da Espanha, mas normalmente eles estão entre a Etiópia e Espanha. Eles têm um escritório lá, então eles têm muito conhecimento do destino. Acho os dois são pessoas que parecem enciclopédias abertas de tanta informação que eles conseguem compartilhar com nós sobre este destino e vários destinos bem pouco conhecidos da África. A Teresa morou muitos anos na Etiópia, então eles melhor do que ninguém para contar para a gente e ter esta troca de informações sobre este destino. Tony é o dono da Rift Valley, da operadora, e Teresa, bom, faz parte de todo esse grupo da logística, de todo o equipo que estaria, vamos falar assim, behind the scenes, não? Junto com a sete operadora, trabalhando para organizar essas viagens maravilhosas para esse destino, Etiópia. Então, agora sim, dou a palavra para vocês, Fabiano, Eduardo. Muito obrigada mais uma vez. Tony e Tereza, vocês querem falar alguma coisa antes de nós iniciarmos? Era Josué, ¿no? Sim, ou se apresentar. Okay. Bem-vindos a todos, muito obrigados da vossa presença neste treinamento. Eu acho que podemos começar, não? Quando falamos do país, falaremos também da organização
de Rift Valley do destino. Não, Yo hablaré en español, lo siento, pero no puedo hablar en portugués. Si hay alguna cosa que no se comprende, como Teresa habla Bueno. portugués mejor que yo, pues bueno, intentaremos ir despacio. Sí, básicamente yo creo que ya lo habéis resumido, pero intentaremos con estos minutos que tenemos hacer un resumen de un país muy interesante, pues eso, para generar el interés real de lo que es Etiopía, ¿no? Un destino que para nosotros es como muy, muy favorito dentro de los destinos africanos y simplemente eso. Y que a veces es bastante desconocido porque no cuadra con las ideas africanas, Exacto. un poco, es diferente. tá. Muito obrigado. Pessoal, hoje eu vou pedir desculpas para vocês, vou ter que me ausentar do treinamento. O Eduardo vai estar fazendo a mediação, tá? Com as perguntas e tudo mais. E qualquer dúvida, vocês já sabem o Q&A ou para fazer as perguntas e o chat. Josué, então eu vou passar para você a pergunta e vou me despedir aqui de todos. Agradeço aí mais uma vez a presença. Obrigado, Fabiano. Olá, pessoal, bem-vindo a todos os nossos parceiros, as mais de 30 agências que nos assistem nesse momento. Nossa apresentação falando da Etiópia, que hoje é o principal meio de transporte aí entre o continente sul-americano e até o continente africano, né? Sabemos que outras companhias também vão para lá, mas hoje nós estamos aí realmente muito focados a levar cada vez mais brasileiros, enfim, toda a América do Sul com as rotas que nós temos, através para o nosso continente africano e de lá distribuir para muitos outros pontos. Então, vou iniciar aqui meu compartilhamento de tela para que vocês conheçam um pouquinho mais da Ethiopian Airlines. Todos visualizam já o slide aberto? Sim. Sim? Ok. Bom, sobre um pouquinho da cultura da companhia, então nós levamos aí no nosso logo, né, as cores principais da bandeira etíope, que é o vermelho, o amarelo e o verde, relacionado aí ao poder e à fé, religião e paz, terra e esperança. Temos hoje na Etiópia também o prazer de falar que somos sede de grandes organizações africanas e também, com certeza, aí o Tony e a Teresa poderão falar com muito mais propriedade de tudo que a Etiópia hoje tem a oferecer nesse país que é realmente desbravador, né? Na verdade, o mundo inteiro aí explorou a África toda durante muito tempo, mas a Etiópia nunca foi tão explorada, na verdade, que nunca foi por brasileiros. Então, essa é a nossa intenção, levá-los cada vez mais aí a essa descoberta incrível a um país que rege de muitas culturas. E falando do nosso voo, nós temos aí nosso bem-vindo a bordo, né? Lembrando que somos uma empresa membro da Stellarlines, então com isso temos o prazer de ter um serviço de bordo muito bem aprimorado em todos os sentidos e também selos, inclusive, de reconhecimento internacional que nós adquirimos nos últimos anos. Então, essa é a nossa típica comissária, né, que tem uma roupa típica etíope, trazendo um pouquinho também da vestimenta etíope para a cultura e para uma experiência cultural durante o voo, e também a alimentação a bordo, que é feita através aí de nossos bem preparados, um serviço bem preparado, também trazendo um pouquinho do apimentado etíope para a nossa gastronomia durante o voo. Nós iniciamos a nossa primeiro voo em 1945. Em 2011, nós chegamos à entrada na Stellarlines finalmente. Em 2013, chegamos ao Brasil e também estendemos a nossa rota a Buenos Aires. Estamos ainda aguardando aí o futuro, né, a reabertura da fronteira com a Argentina, com o mundo, para ver se continuaremos ou não com essa frota. Mas entre São Paulo e Addis Abeba, que é o nosso hub, capital da Etiópia, setembro nós temos confirmado as 3 operações semanais, às terças, quintas e domingos. Tá? E a previsão para que outubro volte também já às 5 frequências semanais que nós tínhamos antes da pandemia. Só não temos voos aí de segunda e de terça. Os demais dias da semana, todos os dias temos os voos, sempre decolando pela madrugada. Tá? É importante a gente que nos ouve saber que o nosso voo decola às 1h30 da madrugada e chega às 19h45 no horário local de Addis Abeba, com isso permitindo conexões a diversos pontos,
já aproveitando o stop na ida ou na volta para poder desbravar realmente esse país incrível que tem muito a oferecer. Temos uma das frotas mais modernas do mundo. Tá? Então, em questão de equipamento, a cada 4 ou 5 anos, nossos aviões são remodernados, são remodelados para uma experiência melhor ainda de voo. E também, no Brasil, só temos atualmente operando o 787 Dreamliner. Começamos lá atrás, há 7 anos atrás, com o 777, tivemos algumas mudanças de equipamentos, mas hoje estabilizamos a nossa operação com o 787 Dreamliner. E de lá para outros continentes, para outros pontos, né, tanto da África, da Ásia e do Oriente Médio, normalmente operamos aí nos voos mais longos com o Airbus A350. Os nossos hubs, né? Então, aqui em São Paulo, levamos até Addis Abeba, capital da Etiópia. De lá, vocês podem perceber a centralização aí que a Etiópia permite a conectar, inclusive, o Oriente Médio, muitos outros pontos aí da Ásia e também, obviamente, da África. E temos uma companhia regional que leva os voos até o internos da Etiópia, tá? E também parcerias aqui no Brasil com as companhias nacionais Latam, Gol e Azul, nos trechos nacionais, para poder mesclar aí qualquer passageiro que venha de outras regiões que não seja a região aqui de São Paulo, embarcando em Guarulhos, precisar de embarcar em outro estado, temos essas conexões também com essas 3 companhias. Nossos tempos de conexão geralmente são bem rápidos, eles duram em média 1, 2 ou no máximo 3 a 4 horas de conexão. E claro, para quem vai descobrir a Etiópia, já oferece o nosso voo lá, que são 3 vezes por semana, chegando lá pela noite, né, 19h45. Você tem a oportunidade já de pernoitar num hotel ao lado do aeroporto, que é um hotel próprio da companhia, inclusive, que é o Skylight Hotel, e no dia seguinte começar aí a programação por esse país incrível que a Teresa e o Tony vão apresentar para vocês as opções. E nesta retomada, importante dizer que, em resumo, nós estamos já retomando a partir aí do dia 22 de setembro para mais de 60 destinos, tá? Sendo 35 destinos na África, 15 destinos na Europa, 5 destinos na América, incluindo o Brasil, na América do Sul, o Oriente Médio, 4 destinos e também na Ásia, já 8 destinos, sendo 3 já na China. Tá? Estamos com bastante procura para voos de China. Normalmente são voos ainda humanitários que levam repatriados ou material do Covid-19, mas em breve esses voos estarão abertos totalmente à venda, para vendas regulares também, onde o passageiro pode ter essa experiência de conhecer pontos da Ásia e depois na volta já ficar na Etiópia os dias necessários para conhecer o que o país tem a oferecer. E dentro da própria Etiópia temos uma infinidade de operações, né? Inclusive Lalibela, aqui no item 15, então, temos atualmente 3 operações já confirmadas entre Addis Abeba e Lalibela, são poucas horas de voo, e de lá você consegue conhecer aí as igrejas fundadas na pedra, que o Tony e a Teresa vão apresentar, e também muitas outras regiões aí, tanto do norte quanto do sul da Etiópia. Os nossos serviços de bordo, né? Hoje nós temos 2 classes de serviços, que é a Business e a Economy. A Business tem aí a Cloud9, que é o serviço Cloud9 muito bem requintado, com um serviço muito bem aprimorado, com um serviço também onde você recebe já um menu para escolher incríveis possibilidades aí de menu, tanto variados, os drinks também de boas-vindas, um assento flatbed com reclinação total, telas individuais em todos os assentos, inclusive com idioma em português também. E a classe econômica também, para aquele passageiro que não quer investir no budget da executiva, que é uma tarifa mais econômica, não tem problema, ele vai voar confortavelmente também. Tá? A nossa classe econômica hoje do Dreamliner é muito parecida com o equipamento das classes Comfort, que as companhias aéreas utilizam, né? Principalmente as europeias. Está oferecendo aí tela de escurecimento automático, uma alimentação muito equilibrada e muito bem servida, e a atenção das comissárias, que é imprescindível também para um voo mais agradável possível. E, consequência desses bons serviços prestados, fomos aí eleitos pelo 3º ano, pelo selo Skytrax, a melhor companhia aérea do continente africano, tanto na cabine executiva quanto no conceito econômico também. Temos um programa de milhas que conecta, inclusive, aos benefícios da própria Star Alliance, dando benefícios a mais de 1.000 salas VIPs aí em todo o mundo. O aeroporto internacional de Addis Abeba, é muito importante dizer que ele foi reformado nos últimos 3 anos, então em 2019 foi entregue essa última etapa da reforma,
já oferecendo aí a capacidade para mais de 50 mil passageiros por dia, e em breve também deve se apresentar um novo aeroporto na Etiópia até 2022. Tenho previsto aí 2 bilhões de dólares do governo etíope como investimento, inclusive de outras empresas privadas de outros continentes, também para se formar o novo hub da África, levando cada vez mais esta elevação, indo de encontro com o que o Fabiano falou, aí, que saiu realmente na revista Forbes, que é um destino realmente para se desbravar e se conhecer, principalmente aqui o pessoal sul-americano. A nossa sala VIP, né, para quem espera os voos em classe executiva, tem direito a utilizá-la, mas todo o aeroporto já tem uma excelente extensão também de salas de espera, duty free, pequenos restaurantes, lojas, para um voo bem confortável. E o Skylight Hotel, como eu falei, para quem fica na Etiópia já na primeira noite, a melhor opção é se hospedar no Skylight Hotel, que temos aí a apenas 5 minutos do aeroporto. Ele foi recentemente inaugurado, né? Tem salas VIPs, inclusive privadas para reuniões, 3 restaurantes, inclusive um etíope, um outro de comida africana mais generalizada e um restaurante também chinês aí com comidas asiáticas, que também para oferecer aí excelentes oportunidades para uma rápida estadia ou dependendo aí do que o passageiro realmente queira descobrir na Etiópia, tá? Então esse hotel já está inclusive bem ao lado aí do nosso aeroporto internacional. E o centro de manutenção, né? Em referência também para as companhias africanas, nosso centro de manutenção é também centro de manutenções de outras companhias africanas que treinam conosco toda a sua parte de comissaria através da Ethiopian Flight Academy, ou também o centro de manutenção das aeronaves mesmo, que é feito não só para a Etiópia, mas de outras companhias africanas também que utilizam o nosso espaço. Então, com isso, muito mais segurança nos nossos voos também. Temos aí o parcelamento em 6 vezes sem juros, code share com as companhias aqui no Brasil, como eu já falei, visto e vacina da febre amarela para quem fica na Etiópia, e também temos aí o visto, né, que é de $50 aproximadamente, é um e-visa. Você pode, inclusive, fazer o cadastro diretamente no site da companhia aérea. E temos excelentes condições para grupos. Então, pensando já em 2021, temos flexibilidade total para grupos. Então, procure os agentes que nos ouvem, a CT operadora, para que nós possamos negociar juntos aí esses voos a partir de 2021. Desinfecção das aeronaves também nas áreas comuns, todas elas estão sendo tratadas e cumprido com os protocolos. Também está disponível no nosso site como que é feito o processo de desinfecção. E ofertas imperdíveis que, inclusive, nós acabamos de publicar agora pela manhã. Relançamos, na verdade, algumas ofertas da semana passada para alguns destinos que podem ser combinados aí com Addis Abeba, já que é o nosso hub, né? Então, nós temos aí Beirute, Cairo, Tel Aviv e Istambul, que é entre os mais vendidos, e todos eles vale muito a pena ter essa experiência de, na volta, ou seja, na ida, passar pela Etiópia e conhecer tudo aí que os nossos parceiros têm a apresentar para vocês. Tá? Qualquer outra informação que vocês precisarem, eu fico aqui na live até o final do treinamento e estamos à inteira disposição para esclarecer pontualmente, caso precisem também. Agora eu passo a palavra para o André. É isso, André? Ô, Josué, e tem só uma pergunta aqui. Pois não. Que é relacionado se o novo lounge já está em funcionamento. Pela foto que eu vi na tua apresentação, é um lounge antigo, tá? Não sei se o novo já está funcionando. E também, agora é uma pergunta minha. Existe alguma tarifa especial para business que vocês estão pretendendo lançar ou só da econômica? Na verdade, como a econômica é o nosso, vamos dizer, o nosso colchão, né? A nossa base de venda, a priori foi lançado somente para a tarifa econômica, mas a business é algo que nós temos também a oferecer em breve. Portanto, nós não temos muitos lugares na business, são apenas 22 lugares. Então, com isso, nós ficamos mais limitados a fazer promoções para business. Respondendo a outra pergunta quanto ao aeroporto, sim. Então, essas fotos, claro, estão em constantes atualizações. O nosso VIP Lounge já está totalmente reformado, né? Foi entregue no final do ano passado, já para uma melhor experiência aí no aeroporto de Addis Abeba, que para quem conheceu no passado e vê hoje, realmente há uma grande diferença aí na estrutura. Ok, obrigado. Tá bom. André. Eu agradeço. Obrigada, André. Eduardo.
Obrigada, Josué. Obrigado. Ótima informação da Ethiopian Airlines. E, bom, agora eu gostaria de apresentar a Tony e a Teresa, que, como tinha mencionado no começo, eles estão conosco, eles estão baseados hoje, nesse momento, na Espanha, em Barcelona, mas com escritório na Etiópia. A apresentação hoje, o treinamento vai ser uma mistura espanhol-português. Por favor, qualquer dúvida que vocês tenham durante o treinamento, podemos parar, esclarecer. Estamos aqui para apoiar para isso. Passo a palavra para a Tony e a Teresa, então, para já começar. Sí, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con el entrenamiento. Espero que va a ser fácil de comprender porque vamos a hablar más tal vez español que portugués. Quería decir que tenemos ya un guía que fala portugués trabajando conosco, entonces va a ser posible tener también el servicio de guía en portugués. Hasta ahora no era así, llevamos todos los grupos de Brasil como un guía español, vamos poco a poco vamos aumentando servicios. Entonces vamos a comenzar a compartir la presentación. Es aquesta. ¿Podéis ver bien? Sí, ok. Sí, perfecto. Obrigado. ¿Pasamos de aquí? Sí. ¿Empiezo yo o empiezas? Com No sé, us heu bueno, vist. Com vocês podem ver, Etiópia é un país llamado Cuerno de África, no sé cómo sería en portugués, mas no este de África no há temps saída ao mar. Como falou bem o companheiro Josué de Ethiopian, la proposta que eles fazem dos voos muitas vezes é direto para a Etiópia, mas também para aqueles que vão fazer destinos do Médio Oriente e também de Ásia. Então, a Etiópia é um país ótimo para poder fazer uma pequena extensão também e acho que seja muito interessante para o mercado brasileiro também. Sí, la presentación de hoy, todo y que vamos a dar los highlights de todo el país, sí que vamos a dar un poco más de información en lo que es Addis Abeba y La Libela, que es la ciudad quizás más conocida. La Estrella del Norte. Sí, del norte del país. Entonces, bueno, con la idea un poco por indicaciones de Andrea de que se pueda pasar 2, 3, 4 días únicamente entre Addis Abeba, la capital, y La Libela, conectados siempre con vuelos. Empezamos explicando que Etiopía es un país muy grande, es un país que hace 2 veces, algo más del doble que España, con lo cual normalmente las conexiones, las distancias largas las hacemos siempre con los vuelos domésticos de Ethiopian Airlines. Entonces, normalmente en todas las rutas, tanto en el norte del país como en el sur del país, hacemos conexiones que son conexiones de 10, 12 horas por carretera, entre 8 y 12 horas por carretera las hacemos en 1 hora de vuelo normalmente. Sí, sí. Pasamos. Aquí veis un poco las ciudades más representativas del norte y las del sur del país, donde normalmente se focalizan la mayoría de viajes, el 80% de viajes que organizamos en Etiopía. Como os decía, dividimos casi siempre el viaje en 2 partes, norte y sur, no solo por las distancias, sino por el interés. El norte es una parte donde la historia y la religión y la cultura tiene mucha fuerza. Hay también naturaleza, hay algún parque nacional que luego os explicaremos con montañas preciosas. Y la parte del sur, que es la parte más etnográfica, la parte donde podemos visitar la gran mayoría de tribus
tradicionales que se pueden encontrar en Etiopía y en gran parte de África, me atrevería a decir. Nosotros estamos muy focalizados en África, como decía al principio, y Etiopía es uno de nuestros preferidos y en parte es por ese motivo, ¿no? La parte del sur, todo lo que es la costa del río Omo, que desemboca en el lago Turkana dentro de Kenia, hay más de 10 etnias que podemos visitar y que son absolutamente también. tradicionales. Como falou o companheiro, temos vários aeroportos no norte e no sul. Okay? Mais ou menos ele falou de todos estos aeroportos también. Entonces. Sí, bueno, cuando hablamos de Etiopía, muchas veces se habla de Etiopía, no solo Etiopía, pero principalmente como... Muy desconocido, ¿no? Como el origen de la humanidad, ¿no? Se habla, Sí. no solamente es Etiopía, es la gran valla del Rift que empieza al norte de Etiopía y acaba en Mozambique. Y en parte es porque algunos de los fósiles de homínidos más importantes que se han encontrado en el mundo provienen de alguna región de Etiopía, ¿no? La más famosa es esta que veis en la fotografía, que está en el Museo Nacional de Addis Abeba, que es Lucy. Y bueno, es un dato simplemente porque la parte, digamos, del museo que representa a los homínidos está muy, muy bien diseñada y muy bien hecha. Entonces es un dato que nos gusta dar porque realmente hay algunos yacimientos todavía en Etiopía importantísimos donde se siguen haciendo excavaciones en búsqueda de fósiles, tanto de Homo como de Australopithecus, ¿no? Que es el caso de Lucy que veis en la foto. Mira. Bueno, aquí hablamos un poco de país no colonizado, ¿no? Ya se ha nombrado anteriormente. Y podríamos darle más o menos importancia a este dato, pero a mí sí que me gusta darle importancia cuando lo comparo con otros países africanos, porque realmente es un país, es un destino en el que la tradición, por este motivo, se ha mantenido muy pura y se ha mantenido muy, muy tradicional, ¿no? Esa parte que simplemente cuando llegas a Addis Abeba ya te das cuenta de que estás en un país totalmente diferente, ¿no? Ya no tanto aún conociendo África. Sí, ya no tanto por la ciudad en sí, que luego veréis algunas imágenes, que se ha convertido en una gran ciudad africana, sino un poco por esa tradición que te das cuenta en muchos aspectos, ¿no? Incluso en el carácter de la gente. Sí. O sea, puedes leer que las personas etíopes no fueron colonizadas, sí, porque no tienen, digamos, rasgos culturales que les viene de Europa, ¿no? Se puede ver en la gastronomía, sí, se puede ver en cómo saludan, se pueden ver en infinidad de cosas y eso te das cuenta, yo creo que enseguida, ¿no? Cuando llegas a Addis Abeba. Ponemos aquí la bandera porque precisamente el hecho de que Etiopía no fuera colonizado ha sido un gesto que se ha reconocido por otros países africanos y hay más de 10 países africanos que adoptaron estos colores para hacer sus banderas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un dato curioso que veréis que estos 3 colores se repiten y el motivo precisamente es este que os estamos explicando. Hablamos de un cristianismo que es muy, muy, muy evidente, sobre todo en el norte del país, ¿no? Luego os enseñaremos algunas imágenes. Es muy evidente y se ha mantenido de una manera absolutamente pura. El cristianismo llega a Etiopía en el siglo IV, que prácticamente casi es al mismo tiempo que llega el cristianismo a España. Y es verdad Pero aquí ya en Etiopía se oficializó, sí, que es un paso más incluso. Sí. Es el segundo país del mundo en el que fue oficial después de Armenia. Exacto. Y tienen una iglesia totalmente independiente, con su propio papa, su propia jerarquía y su propia infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, ese dato también es curioso porque realmente cuando tenemos la oportunidad de ver alguna ceremonia religiosa en Etiopía es maravilloso, ¿no? Porque sí que se detecta esa pureza de la que os estamos hablando. Un dato curioso también es que, por ejemplo, Etiopía es el primer país del mundo que acuña en una moneda la cruz cristiana. O sea, hasta ese momento ningún país lo había hecho y Etiopía en el siglo IV acuña una moneda en el Imperio Aksumita con la cruz cristiana, ¿no? Bueno, es un dato curioso, todavía se pueden encontrar algunas monedas de esas cuando estás por Aksum. La gente las encuentra en los campos de cultivo y te las vende, ¿no? Bueno, es una curiosidad.
Gastronomía. lo que hablábamos. La gastronomía diferente, ¿no? Dudo que si no habéis ido a Etiopía hayáis podido ver un plato como este, ¿no? Está hecho, la base de la alimentación es un cereal que se llama teff, que hoy en día se puede encontrar en algún otro país, pero principalmente el origen es Etiopía y es la base de la comida para los etíopes. Luego ese teff, que es esa masa gigante que veis alrededor, se puede combinar con diferentes cosas, con carne, con verduras, con pescado. Esta en concreto es una muy, muy particular que se llama Bejainat y os la enseñamos por eso mismo, ¿no? Por esa particularidad, esa diferencia. Solo encuentras esto en Etiopía y en algún restaurante etíope que pueda haber fuera de Etiopía. Perdonad un inciso, que a veces la gente se asusta con esto que os acabamos de explicar. Evidentemente, cuando organizamos viajes para turistas que no vienen de Etiopía, se puede comer comida internacional en la gran mayoría de hoteles. A nosotros nos gusta, insistimos a la gente que lo pruebe, ¿no? Y es verdad que la injera genera polos opuestos, ¿no? Hay gente que le encanta. La verdad es que con los clientes brasileños que hemos tenido, mayoritariamente les ha encantado. Sí, sí. Tal vez sean más abiertos en sentidos de gustos que los europeos, que aquí sí hay la polaridad que tú comentas. En España cuesta más. Bueno, la ceremonia del café, yo creo otra cosa muy, muy etíope, ¿no? Que a la gente le gusta participar y normalmente siempre organizamos pues 1 o 2 o 3 o a veces salen espontáneamente alguna ceremonia del café. La ceremonia del café es todo un ritual que tiene una larga durada, puede durar horas, ¿no? Pero todo el proceso para mí me parece muy, muy bonito, ¿no? Desde pensar que la semilla del café la tienen cruda, entonces seca, pero cruda, deshidratada, se tuesta y todo eso se hace mientras la gente está esperando, ¿no? Mientras la gente está charlando. Sí. Y bueno, es una cosa como muy curiosa, muy agradable. Normalmente la casa o el lugar pues siempre se decora con unas hierbas que son unas hierbas naturales para ahuyentar los malos espíritus y para crear un buen ambiente y bueno, es una historia que a nosotros nos gusta mucho siempre hacer que los clientes... Bueno, y creo que a los clientes también. Sí, sin duda. Vale. Y aquí más o menos nos centraremos, o sea, hablaremos de todas las destinaciones del norte, pero nos centraremos sobre todo con Addis Abeba y Lalibela, ¿vale? Que sería un stopover. Aquí hemos puesto un mapa con más o menos un recorrido posible con vuelos. Este recorrido se puede hacer con unos 5 días, a partir de 5 días podríamos decir. Digamos que lo que es la zona norte, yo la haría entre 5 y 12 días, más o menos, la puedes hacer bastante extensa y bastante profunda. Con 5 días ves los highlights, con 12 vas a profundizar bastante. Con 5 días tenemos que plantear únicamente la opción de volar de ciudad a ciudad. Sí, cuando hacemos un viaje de 10-12 días, planteamos la opción de desplazarnos por carretera. Las carreteras en el norte de Etiopía, las estradas son buenas y no suele haber ningún problema. Pero aquí un poco es dependiendo de cada viajero, ¿no? Hay gente que prefiere ir por carretera. La verdad es que viajar por carretera en Etiopía para mí es un placer porque es un destino en el que hay mucha actividad. Hay destinos africanos que tú puedes hacer kilómetros, cientos de kilómetros y no pasa nada. En Etiopía continuamente podemos encontrar mercados, encontramos mercados siempre hay gente caminando por la calle, siempre es agradable, o sea, siempre haces paradas. Y si no hay una ceremonia o no sé, cualquier cosa, encuentras cosas por la carretera. Pero en todo caso, quedaros con ese mensaje de que se puede hacer un norte bastante completo visitando las ciudades más importantes entre 5 o 6 días, o para la gente que tenga más tiempo y prefiere hacerlo por carretera, pues hasta unos 12 días es ideal. Tony, Teresa, disculpen la interrupción. Tem aqui umas perguntas que talvez poderíamos até responder agora, falando um pouco dessa logística do norte.
e principalmente das estradas, falando das estradas. Aqui a Kenia Silva tem uma dúvida e ela pergunta se as estradas são boas, se o acesso em geral é bom. Ela tinha ouvido que as estradas têm muitas curvas, então os passageiros poderiam terminar passando um pouco mal. Não sei se isso será verdade, ela pergunta aqui. E também um pouco sobre os voos domésticos, pensando na qualidade dos voos e as aeronaves que operam internamente, nesse caso a Ethiopian Airlines. Temos fotos na final da apresentação dos voos. Também aqui temos Josué, que talvez possa ajudar. Mira, Sí. perdón. Andrea, respondiendo a lo de las estradas, yo te decía, es verdad que pensamos que a la que salimos de Addis Abeba estamos hacia el norte, es territorio de montaña. Todo es montaña. Prácticamente todo el viaje del norte de Etiopía estaremos casi siempre por encima de 2.000 metros de altura. Esto hace hasta casi 3.000 en algunos lugares. Esto hace que son carreteras de montaña, como bien dices, y en algunos lugares, no todas, pero en algunos lugares hay curvas. La calidad del asfalto es buena. Yo empecé a viajar a Etiopía hace más de 21 años y era un desastre. Y era un desastre. Hoy en día la calidad del asfalto en la gran mayoría de carreteras de Etiopía sorprende porque están muy bien. Ahora, dentro de las carreteras africanas yo creo que son de las mejorcillas. Sí, lo que pasa que pueden ser en algún caso recorridos largos y sí que hay la opción de algunas carreteras de montaña que normalmente eso lo avisamos. En concreto hay una carretera que en algunas rutas sí que la ofrecemos, que se llama la Lima-Limo Road, que es una carretera que construyeron justamente los italianos y es una carretera... A mí, yo creo que es de las carreteras más bonitas que he hecho nunca en África, así de claro te lo digo, porque estoy convencido que es así, pero es verdad que son entre 8 y 10 horas de curvas, ¿vale? Entonces, si la gente va mentalizada, está bien y lo pueden pasar bien, porque el paisaje es increíble, atraviesa el Parque Nacional de Simien Mountains, es un parque maravilloso, sí, fantástico. Pero sí que tiene, bueno, hay que ponerlo en una balanza y dependiendo del público, pues ofrecerle esa opción o no. No sé si queda respuesta más o menos la pregunta. Perfecto, Tony. Muchas gracias. Eso nos ayuda mucho. Gracias. Ok. Vamos por Addis Abeba. Sí. Vamos a comenzar con Addis Abeba, que es la capital, el lugar donde vamos a llegar al país. Es una ciudad muy cheia de gente. Temos que pensar que o clima é ótimo. Em Addis Abeba sempre temos uma temperatura entre 25 no dia e talvez 15 y menos la noche. Entonces, es ótimo. Como es una ciudad que está también a bastante altitud, estamos hablando de entre 2.300 y 2.700 metros de altitud, lo que es la capital de Etiopía, es una ciudad muy alta. Sí. Los meses de julio, agosto y septiembre bajan las temperaturas y suele llover bastante. Eso es importante saberlo porque hay gente que si no tiene la información llegan a Addis Abeba como si fueran a Zanzíbar. Y claro, no puede ser porque en Addis Abeba hace incluso frío. Sí, yo creo que para el mercado brasileiro no es mal decir que precisa traer no sé, una chaqueta o algo, sí. porque Entonces, es bueno, sobre todo por la noche. Addis Abeba hoy en día es una gran ciudad, no da para hacer muchísimas actividades, pero sí que tiene algunos rincones que yo creo que son interesantes. En concreto, esta foto está tomada en el barrio de Piazza. Piazza es donde los italianos, que sí que estuvieron aquí prácticamente 5 años, instalaron su gobierno, instalaron sus cines, sus teatros, su oficina de correos. Esto todavía hoy en día se puede observar cuando damos un paseo por el barrio de Piazza. Sí, tal vez es el barrio más colonial, ¿no? Sí.
Vale, ¿esta es la que viene siguiente? Sí. Sí. Bueno, aquí hemos puesto esta foto, que es una foto curiosa y hasta puede ser simpática, seguro que para los etíopes simpática, porque esta foto hace mención un poco también a los italianos. Os hemos dicho que Etiopía no fue colonizada, pero sí que los italianos estuvieron aquí Intentando sí, hacer la suya de algún modo. sí, intentándolo una serie de años. Y en concreto hay un lugar que se llama Adua, que cuando hacemos el norte a través de carretera lo atravesamos y paramos porque es muy evidente explicar esta historia. La gran batalla de Adua fue una gran batalla donde los italianos perdieron una guerra con armas de fuego ante un grupo de negros salvajes, por decirlo de esa manera, ¿no? Que era lo que ellos consideraban en ese momento. Claro, perdieron la guerra y era la primera vez que un ejército europeo perdía la guerra ante un ejército que realmente no tenían el poder. Pero cuando pasas por la carretera que atraviesas Adua, lo entiendes, porque realmente es una zona montañosa que realmente los etíopes conocían muy bien y los italianos no. Entonces, bueno, simplemente mencionarlo. Bueno, y aquí si veis arriba, con la ayuda de San Jorge. Sí, también. Eso hace mucha gracia. Bueno, otra parte de la historia importante fue Haile Selassie. Haile Selassie fue el último emperador etíope y yo creo que fue el emperador que puso a Etiopía en el mapa, ¿no? Porque llegó hasta Inglaterra. Es verdad que estuvo allá, lo extraditaron hacia allá y estuvo un tiempo. Entonces habló de Etiopía por primera vez. ¿Qué pasa? Que este hombre, para los etíopes, es el último emperador de la dinastía salomónica, exacto, que empieza antes de Cristo con la reina de Saba. Entonces, claro, una cosa bonita y curiosa de Etiopía es que se mezcla muchas veces la historia y la leyenda y no sabes muy bien a veces diferenciar, ¿no? Seguro que habrá gente y que los sí. etíopes lo dan como por historia Sí. y los otros lo cogemos con pinzas. Bueno, porque hay cosas que el único testimonio que hay escrito es la Biblia. Entonces, a partir de aquí, pues es como todo, ¿no? Hay fe o no hay fe. Como muchas historias de estas son bonitas, a mí sí que me gusta creérmelas porque es interesante. Entonces, bueno, Haile Selassie fue el último emperador de la dinastía de Salomón, pues se puede visitar en el Museo Nacional, hay todavía algunas de sus pertenencias. Sí, esta es su habitación y se puede visitar. También dentro de Addis Abeba, otra de las visitas que hacemos es las montañas en Toto, a una hora aproximadamente del centro, dependiendo del tráfico. Está lo que es el Palacio de Menelik. Menelik fue quien fundó la capital Addis Abeba con su mujer que se llamaba finales Taritu. del 1880 y algo así. Sí. Y bueno, es otra visita para dedicar una mañana a visitar la zona del Palacio de Menelik y alguna de las iglesias que hay, en concreto en Totomariam, que está arriba de las montañas. Incluso el pequeño museo, que hay objetos reales, es interesante. Exacto. Bueno, arquitectura colonial. Dentro de lo que es el barrio de Piazza se mantiene, como os decía antes, algunos de esos monumentos. No quiere decir que los construyeran los italianos, pero en este caso esto lo construyó Menelik, pero sí que es verdad, con influencia italiana. Entonces, dar un paseo por este barrio o entrar en alguno de estos cafeterías a tomar un café o incluso un plato de pasta o una pizza que vienen de la época de que los italianos estuvieron aquí, pues la verdad es que es un placer, es una cosa, bueno, es bastante agradable. Hoy en día Addis Abeba, ¿no? Como os decía, Addis Abeba es una gran ciudad. Se habla de que tiene... Que está creciendo. Sí, que está creciendo. Porque aquí en esta foto es muy representativo ver los edificios todavía en construcción, porque como te giras está lleno de edificios en construcción. En los últimos 10-15 años ha dado un vuelco impresionante. O sea, ha sido una ciudad que parecía un pueblo de chabolas a volverse una ciudad con estos grandes edificios. Es impresionante el cambio. Addis Abeba da para todo, es una gran ciudad con grandes hoteles, hay grandes cadenas, hay Radisson Blu, está Sheraton con hoteles muy, muy buenos. Y es verdad que a nivel de
desarrollo en pocos años, como decía Teresa, ha dado una vuelta increíble. Pensar que hace 15 años no habían edificios en Addis Abeba y hoy en día, pasa la siguiente foto, me parece que está, prácticamente todos son edificios. Entonces, bueno, hay todo tipo de restaurantes, hay todo tipo de locales, hay todo tipo de hoteles y puede hacer que es una ciudad entretenida, o sea, combinar las visitas que os hemos comentado con ir a comer a un buen lugar, estilo tradicional etíope o estilo moderno. Sí, o con un buen incluso buffet. visitar alguna de las iglesias Sí. de la ciudad es muy interesante porque te da pie a poner en la historia, Sí. ¿no?, del país entero prácticamente, porque aunque Addis Abeba sea la capital más moderna de Etiopía, que ha tenido una capital, digamos, itinerante, desde aquí tienes punto de partida para explicar la historia del país, que creo que es muy interesante. Dato importante, es la sede de la Unión Africana y eso hace también que haya un movimiento de políticos y diplomáticos enorme, Sí. de las más grandes del mundo, la primera de África sin duda. Bueno, es una ciudad de muchos contrastes y bueno, cuando la conoces te acaba gustando, pero es una capital dura, desde nuestro punto de vista, vamos, Bueno, rincones de Addis Abeba, ¿no? Pues uno de los más famosos son las cafeterías Tomoka, ya sabéis, se habla siempre de que, bueno, siempre, no sé si lo sabéis, pero de que el origen del café en el mundo viene de esta zona de África, ¿no? De la zona, en concreto, de la región de Kaffa y de una pequeña región que hay en Sudán del Sur que se llama Boma. Se habla de que los cafetales originales vienen de esta zona. El café es súper importante en Etiopía y dentro de lo que es el café, pues las cafeterías importantes o más conocidas es una cadena que se llama Tomoka, en concreto esta que está... Esta fue la primera sede de Tomoka. Está en el barrio de Piazza y bueno, tomarte aquí un café pues también es un placer que solemos llevar a la gente si es que apetece, ¿no? Sí. Bueno, y empezamos ya con la Libela, ¿no? Sí, la Libela, tened en cuenta que está en el norte, la distancia tal vez sea como unos 900 kilómetros de Addis Abeba aproximadamente. Entonces, la mayoría de escapadas a la Libela las hacemos con vuelos, porque si no tendríamos como 4 jornadas de carretera, 2 de subida y 2 de bajada. Entonces, es muchísimo más cómodo, muchísimo más rápido hacer un vuelo y ver esta maravillosa ciudad y sus iglesias impresionantes. También no sé, no te imaginas que en un país africano haya unas iglesias como estas que veréis ahora, más o menos. Sí, la Libela, como dice Teresa, en la gran mayoría de viajes lo hacemos vía vuelo doméstico. Pensar que es un lugar que hasta hace 40, 50 años estuvo totalmente aislado del mundo. No habían carreteras que llegaran hasta la Libela. Se construyeron unas primeras pistas y hoy en día sí que llega ya carretera asfaltada, pero son casi 2 días enteros desde Addis Abeba, Sí. 1 día y medio, bastantes horas. Entonces, bueno, pese a que hoy en día ha crecido muchísimo, porque la ciudad ha crecido muchísimo y se ha perdido una parte de esa construcción tradicional que luego veréis que se llama Tukul, es la casa tradicional en esta parte del norte de Etiopía, sigue teniendo el encanto, sigue siendo un lugar importante para los etíopes ortodoxos, es un lugar de peregrinación. Tal vez el más importante del país. Aksum y la Libela son los 2 lugares más importantes. Hay 2 momentos al año muy, muy especiales, uno que sería en la Epifanía, que es el 19 de enero, donde hay una gran celebración, y luego hay la Navidad etíope, que es el 6 de enero, donde también coincide el nacimiento de Cristo con el nacimiento del rey de la Libela, y hay una peregrinación, miles de peregrinos van desde toda Etiopía caminando hasta la Libela. Son momentos únicos para visitar esta ciudad, pero más complejos, ¿no? Pero al margen de eso, la mayoría de viajes, pues eso, se centran en un conjunto aproximadamente de unas 12 iglesias que están alrededor de lo que es la ciudad de la Libela. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de iglesias monolíticas. Eso significa que, digamos, se vació todo alrededor de la iglesia para después proceder al vaciado interno. O sea, es una sola piedra. Cada iglesia de estas que vemos es una sola piedra, lo cual es muy impresionante, porque son de grandes dimensiones algunas de ellas. Sí.
Sí, exacto. Tal y como dice Teresa, hay diferentes tipos de construcción, pero básicamente están excavadas todas sobre la roca. Y la parte bonita o interesante de todas estas iglesias es que mantienen, ¿no? Mantienen las ceremonias que se han mantenido desde el Están siglo. completamente vivas y activas como iglesias, o sea, Sí, son ceremonias diariamente muy naturales que se siguen haciendo exactamente igual desde el siglo XI, y eso hace que cuando tienes la oportunidad de poder participar en alguna de ellas, pues sea emocionante. Muchas de las rutas, cuando hay la opción, nosotros intentamos cuadrar la libela que se haga viernes, sábado, domingo o sábado, domingo, lunes. ¿Por qué? Porque los domingos siempre hay mucha ceremonia. Entonces, realmente, a la gente que le pueda interesar, yo creo que a todo el mundo es casi imposible, seas más o menos creyente, que no te guste eso. Intentamos cuadrarlo eso. También porque los sábados hay mercado en la Libela y mercado en una población cercana a la Libela que realmente es muy interesante de ver. Entonces, bueno, estos son los tuculs que os hablábamos anteriormente. Era la casa tradicional de la Libela. Hoy en día prácticamente ha desaparecido y únicamente se utiliza en la época de peregrinación. Cuando vienen los peregrinos, el gobierno les deja aquí pasarse unos cuantos días. Eran muy curiosos porque ya en esta época tenían dos plantas, planta de arriba y planta de vivían abajo. dos familias. Exacto. En cada casa, una arriba y otra abajo. Y eso es muy poquito habitual, pero bueno, pasa a la siguiente. Bueno, otra de las grandes iglesias que hay en Etiopía. Aquí pensar que para visitar estas iglesias, dependiendo un poco del público que llevemos, pero mínimo, necesitamos un día entero para hacer el recorrido de estas iglesias. Sí, normalmente aconsejamos 2 noches, sí, para poderlo visitar bien, sin prisas, y también aprovechar y ver alguna de las iglesias, ya no solo las de la ciudad en sí, sino alguna de las de fuera. Exactamente. Que creo que son también muy interesantes. Sí. Paso a la siguiente. Entre iglesia e iglesia, la parte bonita también, evidentemente hay que caminar y no es que haya que tener una forma física no, más o menos muy especial. Hemos llevado gente de todas las edades. Pero sí que son horas, y la parte bonita es que muchas de estas iglesias están comunicadas entre ellas por galerías y por túneles. Y túneles como esto que veis aquí, ¿no? Es realmente un día fascinante. Si además va acompañado de que en alguna de las iglesias siempre hay gente rezando, siempre hay gente que está, o monjes que están en las iglesias. Sí, pero si además los escritos. Tenemos la suerte de encontrar alguna celebración, es especialmente emocionante. Bueno, esto es un día justamente de celebración, una de las cruces de la Libela. Es la cruz de la Libela. Sí. Sí, que si vas a escuchar las leyendas, pues son muy divertidas, porque esta cruz se explica que fue robada por no sé qué ladrón internacional que era súper famoso y que al final fue encontrada y devuelta. Y bueno, hay muchas anécdotas que cuando visitas las iglesias, pues te van enriqueciendo esta visita, que ya de por sí es fantástica. Esto, por ejemplo, es un domingo cualquiera, lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí prácticamente casi todos los domingos hay celebraciones. Pensar que las iglesias son muy pequeñas, no es como aquí. La gente, para ir a la iglesia, ha de ir de un color puro, ¿no? Que es el color blanco en este caso, que representa esa pureza. Y normalmente las misas se hacen en el exterior de la iglesia, porque pensar que dentro de la iglesia, en concreto en esta, que es la iglesia de San George, cabe muy poquita gente. Entonces la gente normalmente se pone alrededor, tanto dentro de lo que es la cavidad como fuera, y sí que hay monjes que van replicando un poco la ceremonia que se está haciendo en el interior para que todos los fieles la escuchen. Vamos a ver la siguiente. Esto es a las afueras de la Libela. Tenemos diferentes iglesias que hay que desplazarse con un vehículo para llegar hasta ellas. Una de las más bonitas, que además aquí es una mezcla de estilos, estilo de la Libela con estilo aksumita, es esta que veis aquí, que se llama Yemraja Cristos. Tiene un nombre así un poco extraño. Sí. Pero es una iglesia que ya veis que mezcla madera con piedra, bueno, es un estilo totalmente diferente. Simplemente llegar hasta aquí, el recorrido que hay desde la Libela son unos 40 kilómetros aproximadamente, 1 hora y media de viaje, y luego 20 minutos, media hora también caminando para llegar hasta la iglesia. Es otra visita interesantísima que podemos dedicar una mañana para volver a comer a la población, a la Libela.
Y iglesias de este tipo o con diferentes estilos alrededor de Lalibela hay varias. Hay la de Nakutelab, que normalmente la vemos cuando vamos camino del aeropuerto o cuando venimos del aeropuerto, Sí. porque coincide que está a mitad de camino. Genete Genete Mariam, Mariam, que hay que caminar un Asheten poco más. Mariam. Sí, Sí, hay varias. Hay varias iglesias alrededor de lo que es la población de Lalibela que nos dan para estar hasta 3 días bien, sin aburrirnos, siempre que el interés de la gente, evidentemente, sea visitar Sí, claro, iglesias. son templos, hay Sí. que tenerlo claro, pero son maravillosos todos Sí, ellos. y son iglesias aproximadamente, todas ellas rondan sobre el siglo XI, XII, XIII aproximadamente. Este es uno de los mercados que os comentábamos, son mercados absolutamente tradicionales. Esto es muy cerquita de lo que es la población de Lalibela. La gente va vestida bastante tradicional, mucha gente son Sí, pastores, con los botoncitos cosidos, ¿no? pastores, agricultores, que el día de mercado, que es un día semanal, pues vienen desde diferentes lugares, se reúnen en este punto y es un punto de encuentro fantástico para darte un paseo y ver cómo vive la gente. Bueno, y esta es una de las celebraciones, ¿no?, de las que os hablábamos. Esta es Fasica, ¿no? Sí. Bueno, esta era Timcat en concreto, ¿no? Esta, Sí, me parece, bueno, es normalmente es Fasica la vale, que van con las vale. Hay diferentes celebraciones, eso sí, normalmente nosotros siempre tenemos salidas, pero aquí si hay interés por parte de alguien, en concreto una Epifanía o una Navidad o un Fasica o un Meskel, son quizás las más importantes en mes de enero, mes de Meskel es septiembre. Fasica enero. es, digamos, un poco más tarde que la Pascua occidental. O sea, va a ser siempre una semana más tarde o algo así, y como tiene variaciones, pues hay que considerar que es una semana más tarde que la nuestra. Los cálculos son similares, pero van variando de año en año con el tema de la Fasica. Y luego tenemos en noviembre la fiesta de María de Axum. También. Sí, que esa también hay varias, las más importantes, yo os digo, Navidad, el Timcat, el Fasica y el Meskel, son las 4 más importantes. Sí. Y esta es otra imagen de Timcat, que es el bautizo popular prácticamente, hacen la bendición de las aguas y luego... Pues, aquí, como os decía, se mezcla siempre tradición e historia, y los etíopes, muchos seguramente ya lo sabéis, ellos dicen que tienen en su poder el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza está guardada en una pequeña iglesia que hay en la población de Axum, y en la festividad del Timcat representa que todas las réplicas, cada iglesia tiene una réplica de ese Arca de la Alianza que está guardada en Axum. Todas las réplicas de ese Arca de la Alianza salen en peregrinación alrededor de las iglesias. Bueno, es un día muy especial para los etíopes. Sí, es súper sentido, o sea, los ves que están participando enteramente de la ceremonia, es fantástico. Con música, con percusión, con los cistros, es un espectáculo impresionante. ¿Qué más? Pues bueno, hablaremos también un poco de los highlights del norte, así tal vez brevemente, pero un poco ya hemos hablado de Axum, que sería esta ciudad que custodia el Arca de la Alianza. También Axum nos trae hacia civilizaciones más antiguas. Estamos viendo aquí unas estelas de la civilización sabeana, que parece que esté ligada con el antiguo Egipto. Entonces vemos que Etiopía es un país con una historia muy sólida y además muy bien documentada, porque muchas veces en los países africanos tenemos, digamos, una tradición oral que ha ido pasando de generación en generación, pero en Etiopía ha habido ya, previamente al alfabeto que están usando ahora, ha habido varios alfabetos y están documentados, o sea, tenemos escritos sea en piedra que en otros materiales. Y digamos que a nivel histórico es como más documentado en general. Lo que decíamos, lo que repetimos continuamente, esto no se puede encontrar en ningún otro destino africano, y realmente aquí la gente lo agradece porque tiene mucho que explicar. Axum fue capital del Imperio Axumita durante muchísimos años y realmente a nivel... Y la cuna de lo que es la Etiopía ortodoxa de ahora, porque empezaron ya, como decía Tony antes,
con la dinastía salomónica, que fue, digamos, en la tradición etíope, fue el hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, y la reina de Saba salía de Aksum, digamos. Mira, otro rincón cerca de lo que es Aksum, al sur de Aksum, las iglesias del Tigray. Es un lugar también mágico para perderse durante varios días. Normalmente Sí, sí. en las rutas que hacemos dedicamos un par de días a visitar las iglesias del Tigray. Hay maravillas como estas que están excavadas en la roca, hay algunas de más fácil acceso y otras más complicadas, pero un poco para todos los públicos. Hay algunas que llegas con el vehículo hasta la puerta de la iglesia y hay algunas que tienes que caminar hasta 3 horas para llegar arriba. Pero bueno, en todo caso... Hay más de un centenar tenemos para escoger. Otro de los puntos importantes del norte, ¿no? Los castillos Gondar, que fue capital del país también durante bastantes años, y sus palacios. Sus palacios con estas estructuras de castillos que recuerdan castillos españoles o portugueses, ¿no? Aquí dedicamos normalmente un día. Sí. Pasamos una noche, unas cuantas horas y nos da para visitar alguna de las iglesias que quedaron en la zona y poco más. Pero sí que suele dar, es un país que también es un destino, Gondar, que se utiliza también como base para subir a la zona de montañas. Bueno, una de las escenas de los muchos templos, monasterios, iglesias que hay que te puedes encontrar fácilmente cuando viajas por el norte de Etiopía. Desde Gondar accedemos al Parque Nacional de Simien. El Parque Nacional de Simien a nivel naturaleza es una maravilla, con algunos endemismos, animales endémicos muy importantes, como el Gelada babuín, que es este mono que veis aquí. Son monos que están totalmente habituados al hombre, con lo cual podemos observar grupos de 200, 300 babuinos Gelada. A una distancia bastante corta. Muy cerca. Si la gente tiene paciencia y no tiene miedo, te puedes sentar en medio de un grupo de babuinos y puedes permanecer entre ellos como si fueras uno más. Como si fueras, no, somos uno más al final, ¿no? Bueno, otro endemismo importante también es esta Walia ibex, que encontramos también en la misma zona de montaña. De aquí, otro de los highlights del norte es Bahar Dar y el lago Tana. El lago Tana es un lago inmenso con más de 30 islas en su interior y en muchas de estas islas hay monasterios que podemos visitar accediendo desde una barca, dependiendo del grupo, pues más o menos grande. Sí, a ver, lo más interesante para mí de estos monasterios son las pinturas medievales que tienen, son muy bonitas y muy interesantes. Otro de los puntos importantísimos e históricos pues son las famosas fuentes del Nilo Azul. Como sabéis, el Nilo consta de 2 ramas. Una nace en Uganda, que es el Nilo Blanco, y el Nilo Azul, que nace en Etiopía. Casi siempre lleva este color marrón, pocas veces podemos ver este agua de color transparente, pero es un lugar también histórico. No siempre lleva este caudal de agua. Esta foto está hecha hace muy poquito, pero es verdad que dependiendo de la época de más lluvias o menos lluvias, pues el caudal puede variar bastante, pero en todo caso siempre es un lugar, un rincón mágico. Bueno, aquí os hemos puesto algunos ejemplos de los hoteles. Sé que, digamos, vuestros clientes son bastante de hoteles buenos. En Etiopía no podemos hablar de lujo, excepto en Addis Abeba, pero más o menos veréis que los hoteles son correctos, el servicio es bueno y lo que intentamos es, pues eso, llevarlos a lo mejor que haya disponible. Aquí vemos Golden Tulip, que es una cadena internacional y lo tenemos en Addis Abeba. Aquí el Sheraton, que tal vez sea el más lujoso de los que tenemos a disposición. En la Libela Mecena Lodge, Maribela Hotel, que los dos tienen una categoría alta dentro de lo que hay disponible en Etiopía. Kuriftu Resort, que lo tenemos en Bahar Dar. Maileko Lodge, que lo tenemos en Gondar. Como veis, no son lugares que tengan, bueno, el tinte de lujo. Son sencillos, pero están muy bien y el servicio es bueno. El nivel de hoteles ha cambiado mucho en los últimos, yo creo que 6-7 años.
y ahora mismo se puede hacer un viaje al norte de Etiopía, especialmente al norte de Etiopía, con un nivel de confort bastante elevado, alto. tanto por comidas como por alojamientos y por habitaciones. Bueno, y aquí seguimos Geralta Lodge en la zona del Tigray, Limalimo Lodge en las montañas del Simien, tal vez Aksum, Sí. ¿no? Es el destino que nos queda un poco más justo, que los hoteles son correctos, pero son sencillos. Y aquí, pues, aquí hay el Sabian Hotel, pero los otros que hay más o menos son de una categoría similar. Sí. Es el único lugar, digamos, donde cuando nos piden un viaje con la etiqueta de luxury, entre comillas, el luxury etíope, es el único lugar donde no podemos ofrecer más que esto que veis en la foto. Esto es lo mejor tal que vez hay. podemos poner la suite en lugar de una habitación sencilla, pero no, más o menos va a ser lo mismo, Sí. un poco más grande de dimensiones. Bueno, y a partir de aquí cambiamos totalmente. Yo no sé si queréis hacer un inciso, vamos rápido. ¿Hay alguna pregunta, Andrea? ¿Quieres hacer o seguimos? Porque sé que vamos un poco tarde, creo, ¿no? Sim. Será? A gente poderia simplificar as perguntas no final, porque tem umas que vai depender da apresentação de vocês do Sul. Daí a gente compacta tudo. Pode ser? Sí, perfecto. Então tá bom. Pues Vamos seguimos lá. por el sur étnico, vamos así un poco rápido. Rápidos. La parte etnográfica de Etiopía es muy, muy interesante. A mí, de hecho, es lo primero que yo conocí hace más de 20 años, es la parte que más me enamoró. Es verdad que luego he cogido mucha estima a todo lo que es el norte. Sí, el norte es fantástico también. Pero yo me enamoré en mi primer viaje en el sur de Etiopía. La variedad etnográfica que podemos encontrar en el sur de Etiopía, yo creo que en África al menos es única. No hay esta variedad con la tradición tal y como se mantiene. Hay rincones que yo incluso ahora estoy descubriendo algún rincón nuevo. He pasado un mes y pico en el mes de julio para investigar algunas etnias que me interesaba y encontré alguna cosa nueva, que esto me fascina, ¿no? Que todavía hoy en día... que sea posible Sí, ver entonces cosas. aquí normalmente hay conexión a 2 puntos, Jinka y Arbaminch. Yo creo que no es tan importante hacer estos vuelos en el sur como en el norte, pero también aconsejamos, a no ser que haya un perfil de público que quiera hacer la conducción por carretera, porque también es interesante. Es interesante. En concreto, una de las carreteras va siguiendo todo lo que es la falla del Rift y va siguiendo la gran falla de los lagos. Entonces son carreteras bonitas, no son carreteras aburridas. A ver, dentro de lo que es las etnias del sur de Etiopía, pues hay de todo tipo de decoración. Hay mucha variedad también. Sí, decoración, pues como los platos labiales de los Mursi o de los Suri, como las escarificaciones que se hacen en la piel, como los pendientes, como las dilataciones en las orejas. Ya os digo, dependiendo un poco de la zona donde vayamos, la tradición se mantiene bastante intacta pese al paso de los años y pese a la cantidad de turismo que ha ido llegando en los últimos años, que no es poco. Son grupos muy cerrados, no se mezclan entre ellos, la gran mayoría de ellos viven del ganado y mantienen esa tradición intacta. Relativamente fácil encontrar ceremonias como el Ukulibulá, de la etnia de los Hamer, una de las etnias más conocidas yo creo que del mundo, mantienen una estética tribal muy, muy potente y una tradición también muy pura. Que muy a mí, arraigada también. Me sorprende que todavía después de tantos años ha variado muy, muy poco. Nosotros aquí tenemos contactos desde hace muchos años, familias que conocemos desde hace más de 20 años, con lo cual cuando llegamos aquí siempre somos bienvenidos. Bueno, nos da tiempo para dar, normalmente visitamos algún mercado, visitamos alguna familia, principalmente familias que ya conocemos, con lo cual son visitas bastante relajadas y bastante tranquilas. Ese es uno de los mercados. Otra de las visitas interesantísimas a nivel cultural son los Konso. Yo creo que de los más interesantes a nivel tradicional. Todo y que la estética quizás no sea tan atractiva como... Sí, no es, digamos, tan la tribu, ¿no? Que tribal, te viene ¿no? en la cabeza, porque al igual van un poco más vestidos o no es... No llevan al igual tantos collares y adornos, pero a nivel cultural es súper interesante. Muchas veces las diferencias estéticas, muchas veces las marca cuánto cristianos son, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los Konso llevan muchísimos años
yendo a la iglesia. Hay una misión importante evangélica. Sí, con lo cual una parte de esa estética tribal se ha ido perdiendo, ¿no? Los collares, los pendientes, pero bueno, se mantiene la tradición, hay una mezcla Los muy... poblados son súper interesantes y el paisaje agrícola hace parte del paisaje de UNESCO. Es patrimonio de la UNESCO desde hace bastantes años y cuando estás aquí entiendes el porqué. Cuando te explican 4 datos de su cultura y de cómo funcionan, realmente es muy interesante. Bueno, no iremos a Etiopía a ver animales, eso ya os lo digo, y menos con los países vecinos que tenemos alrededor. Pero sí que como nos pilla de camino algún lugar como el Parque Nacional de Nechisar, pues sí que dar un paseo en barca para ver los gigantes cocodrilos del Nilo o flamencos o pelícanos siempre es una visita agradable para pasar una tarde o una mañana. Ya os digo, la gente no podemos vender Etiopía como un destino para ver fauna, porque no hay. No es un país de pero safari. En concreto hay un par de puntos de lugares que podemos ver esto que veis aquí en la foto. Bueno, aquí algún alojamiento del sur para haceros un poco una idea. No son tan buenos como los del norte, pero solemos escoger el mejor que hay en cada población, que últimamente tenemos algo más de variedad y estamos bastante contentos con el tema. Pues bueno, antes era Paradise Lodge, aquí Canta, Omoeco, que es un tented camp, es el mejor disponible todavía. Por ejemplo, que es en Jinka, que es un lugar obligado de paso. Yo estuve hace muy poquito por aquí y están acabando de construir algunos nuevos bungalow que no están nada mal. De hecho, creo que tengo fotos que si las necesitáramos os las podíamos pasar. Porque estas tented camp, la verdad es que se han quedado ya un poco, en su día, hace 10 años, estaban muy bien, pero son las mismas de hace 10 años, no han tocado nada. Entonces, hoy en día ya la verdad es que es un poco... Pero bueno, hay lugares para hacer un viaje, lo que os decía antes, ¿no? Con un cierto confort. Y bueno, y luego, muy rápido ya, y acabamos, lugares únicos. ¿El por qué? Porque aquí tenemos una serie de destinos dentro de lo que es Etiopía, que muchas veces lo trabajamos como extensiones, ¿no? 2 días, 3 días. Uno de los lugares mágicos es la depresión del Danakil, en pleno corazón de lo que es la falla del Rift, donde tenemos por debajo del nivel del mar, para que os hagáis una idea, un desierto con unas temperaturas que al igual superan los 40 grados. Sí. O sea, hace muchísima calor allí. Sí, eso es la depresión del Dalol, que es esta foto que veis aquí, y luego hay el volcán Ertale, que es un lugar también mágico. Es verdad que el Ertale últimamente saca mucho humo y es difícil. Aquí se podía ver la lava burbujear. Hace 2 años que no se ve prácticamente, como veis esta foto de aquí. Esta foto es una foto tomada hace unos 4 años, pero hace 2 años que la cosa está más complicada. Sigue siendo un lugar mágico, pero es verdad que no le podemos decir a la gente que vamos a ver el lago de lava, porque en muchas ocasiones no se ve. Vale Mountains es una región a unas 5 horas de Addis Abeba, un lugar tanto interesante para hacer algún trekking, interesante por la fauna endémica. La estrella de la zona es el lobo etíope, que es este que veis en la foto, y es un lugar también con un paisaje muy curioso. Lo podemos hacer como una extensión de 2 días para gente que le guste la naturaleza o para fotógrafos que buscan, que eso sí que hay y cada vez más, es buscar esos endemismos. Es verdad que no es un lugar de leones ni de jirafas, pero sí que hay un público atraído por estos animales que son únicos en el mundo, que si quieres ver este animal que veis en la foto, solo lo puedes ver en Etiopía, o el mono que hemos visto antes, solamente lo puedes ver en Etiopía. Hay un público de fotografía que busca este tipo de destinos y bueno, simplemente que lo sepáis. El Niala de montaña, también en la zona de Vale Mountains, otro endemismo, un animal fantástico que los puedes ver muy cerca. Las hienas sagradas de Harar. Harar es una población musulmana que está a 1 hora de vuelo de Addis Abeba, al este. Sí, 8 horas de coche, 8 horas 9 de coches. Aquí se ha convertido en un poco atracción gente que alimenta, un par de familias que alimentan a hienas que son totalmente salvajes, pero cuando empiezas a leer un poco de dónde viene la tradición es súper interesante. Y en Harar las hienas para los hararis son hienas sagradas, ¿vale? Hay una historia detrás muy larga que si viajáis a Etiopía ya os explicaremos. Y creo que ya está. Bueno, el vehículo. Sí, creo que esto sea interesante para que veáis un poco cómo funciona la logística allí. Tenemos uno de los vehículos que
que usamos para grupos es el Coaster Bus, que tiene como 21 plazas, pero se usan hasta 15 personas. Contad que este es el vehículo operativo en Etiopía más grande. En Addis Abeba podemos tener autobuses de más plazas, pero en general estamos usando este tipo de vehículos porque es el que nos da mejor respuesta en carretera. Los 4x4, este es el Toyota V8, o si no este, que es el, ¿cómo lo llaman? El Mark II. El Mark II. A ver, básicamente en el sur, cuando hablamos de la ruta sur, en el norte, pasa a la siguiente. No yes. Bueno, tenemos también, digamos, un vehículo que es la Toyota Hiace, que es un minibús que tiene como unas 10 plazas, lo solemos usar hasta 8 o así, 6, 8 quizás plazas. En el norte es el que más utilizamos. En el norte normalmente cuando son grupos de más de 10, lo que decía Teresa, entre 8 y 15 utilizamos el Toyota Coaster que habéis visto en la imagen. En el sur solemos utilizar 4x4. Hay dos modelos de 4x4, el que más usamos es este que veis aquí, es un modelo nuevo, es un Toyota totalmente nuevo, lo que pasa que con estética muy africana, ¿vale? Muy mecánico, pero es un coche absolutamente fiable que para las rutas del sur nos gusta trabajar mucho con él, aparte que son los que tenemos en la empresa. Y luego falta un Toyota Hiace, que es este minibús, que es un coche que utilizamos mucho, sí, sobre todo, y que es muy cómodo sobre para todo en el el norte. Es un vehículo rápido, muy cómodo para el norte, que nos falta la foto, no sé por qué, porque ha habido un error nuestro. Sí, seguro. Bueno, y los vuelos de Ethiopian Airlines... que antes pedíais... A ver, los vuelos de Ethiopian Airlines son aviones pequeños, como podéis ver, o sea, es un Airbus o algo así. 50 plazas. Sí, 50 plazas, pero funcionan bien y son cómodos. Estamos hablando de trayectos entre 30 minutos y 1 hora y larga, 1 hora y 20, 1 hora y 30 máximo. Y en algunos casos, si es necesario, que cada vez, diría que lo es menos porque los servicios de Ethiopian Airlines han ampliado aeropuertos y la verdad es que funcionan bien. También tenemos la posibilidad de hacer vuelos privados con avionetas de 9 o 12 plazas. Sí, hay lugares en el sur y en el norte, pero en el norte no tendría sentido, pero en el sur de Etiopía, bastante alejados, que, bueno, no es habitual, pero hay gente que nos pide, es que no quiero hacer el recorrido de vuelta, me gustaría tener una avioneta desde tal lugar directo a Addis Abeba. Bueno, pues es cuestión de... O bajando de la Libela, ir directamente al sur, que hay la posibilidad, sí. Es frecuente. Hay la opción, hay un cliente ahora mismo que nos lo ha pedido y Etiopía para esto es caro, no es un destino que esto se pueda conseguir a buenos precios, pero bueno, que sepáis que existe la opción también en el caso de que alguien esté interesado. Y bueno. Sí, bueno, y tema de la situación actual, que antes hablabais un poco, es verdad que oficialmente el gobierno, Ministerio de Turismo han empezado a hablar de 1 de octubre, nosotros ya hemos metido gente en el país. La información es confusa, es muy confusa, pero se puede entrar en el país sin cuarentena siempre y cuando lleves una PCR hecha de menos de 120 horas, o sea, 5 días. Vale. En todo caso, esto se oficializa el 1 de octubre y a partir del 1 de octubre, digamos que ya no queda nada. Exacto, que queda muy poquito. Y creo que poco más, ¿no, Teresa? Ya... Poco más. Bueno, aquí sí. si os pasamos la presentación podréis leer los highlights que ya los hemos hablado antes y era un poco para que quedara escrito y nada, os agradecemos vuestra presencia y esperemos que haya sido útil. Si tenéis preguntas, ya sabéis, estamos aquí para ayudaros. Tony, Teresa, obrigado pela explicação e temos algumas perguntas, tá? Algumas eu acho que vocês até já responderam, tá? Mas uma importante é como é a segurança interna atualmente na Etiópia, tá? Principalmente porque ela faz divisa com a Somália, tá? E nós vemos que o Quênia, por exemplo, tem bastante problema com a Somália. Então, para o turista, de uma forma geral, como que ele fica? Digamos que no caso da Etiópia, Somalia están en una zona que queda alejada de los circuitos turísticos. O sea, podemos tener más de 1000 kilómetros de distancia. Es muy raro que llegue algún tipo de influencia, aunque hubiera conflicto. O sea, en los circuitos turísticos la seguridad es buena. Sí,
A ver, estamos en África y yo por intentar hablarte lo más transparente posible, conflicto con países vecinos no vamos a tener ningún tipo de problema. Aquí no. Aquí no. En Etiopía no vamos a tener problema. Conflicto político interno ha habido en los últimos años y eso me imagino que lo habréis o escuchado o lo habréis visto porque es fácil de ver. Es verdad que se está trabajando en ello y también es verdad que con todo lo que nosotros trabajamos no nos hemos visto, sí nos hemos visto afectados desde el punto de vista informativo, pero jamás hemos tenido a gente involucrada en ningún problema dentro de lo que es Etiopía. Han habido revueltas y al final una de las cosas positivas de trabajar con una empresa como la nuestra es que tenemos contactos en todas las poblaciones de Etiopía y siempre tenemos información si hay conflicto en la carretera de Harar o si hay conflicto en la carretera que va hacia el sur y siempre tenemos la posibilidad de hacer algún cambio, de tomar un vuelo, porque lo cierto es que está muy bien servida Etiopía con los vuelos internos. O sea, tenemos modo de hacer alguna modificación en el itinerario para que se pueda seguir sin afectar a las visitas y afectar a lo que es el circuito o la vuelta a casa, por ejemplo. Ok, daí eles perguntaram aqui se tivesse que escolher entre norte e sul, qual seria o mais típico. Acho que vocês deixaram bem claro isso já na apresentação, né? Depois eles falaram que é possível ter segurança para alugar um carro, é sempre preferível motorista contratado. Eu acho que dirigir na Etiópia não é só se a pessoa for muito aventureira, né? Porque eu acho que o aconselhável é ter um motorista dirigindo. Para alquilar um coche en Etiopía precisa de ter um motorista, não é possível de ter um carro sem motorista. Tá, então já esclareceu também. Daí perguntaram o nome daquela segunda igreja perto de Lalibela, que você mostrou que tinha um homem na porta e a parede tinha umas travessas de madeira. E aí deve estar no nome no slide, na base do slide, eu não observei isso. Gembrana Christos. Depois você pode escrever para a gente aí no chat, claro, tá? Ou escrever no slide. Tá bom. Depois eles falam aqui, perguntam se o circuito histórico do norte é a melhor base Lalibela, mas você explicou que na Lalibela é mais aquelas igrejas naquela região e depois existe o deslocamento para ver os outros pontos no norte. E tudo isso é distante, então não dá para usar uma cidade como referência para fazer day trip, certo? Sí, a ver, digamos que Lalibela está muy bien servida a nivel aéreo. Tenemos voos para Aksum, para Gondar, para Bahardar. Então, é um centro do que sair para fazer um roteiro no norte ou para finalizar o roteiro. É muito fácil combinar as cidades dentro da Etiópia com os voos. É que eles tinham perguntado de usar a Lalibela como base, mas a Lalibela não é para ser base, ela tem que se deslocar para os outros que têm voos. Não, porque são muito longe da Lalibela as outras cidades. Temos ao menos 30 minutos de voo. Sim, não justifica. Para Gondar ou Bahardar, ou talvez 40 minutos de voo para Aksum. E todos são na manhã. Então, para ter lá como base, eu acho que não seja uma boa ideia. Resolveria. Agora nós temos as duas últimas perguntas. Uma seria sobre a taxa de visitação para conhecer as tribos, porque que nem os maçais, quando você vai, eles cobram uma taxa para você visitar a tribo, para conhecer a cultura. Temos tudo incluído dentro dos programas. Tá talvez para fazer as fotografias precisa de pagar alguna cosa. Sí, precisa lo de las fotografías es complicado porque no es lo mismo ir con un móvil y hacer 4 fotografías que fotógrafos que quieren estar un día entero haciendo fotografías. Igual una hora con una modelo. Sí. Entonces hay que mirar quién es el cliente que quiere conseguir y siempre hablar con las tribus. Es fácil, no es nada complicado y lo hacemos. Nosotros cada vez más apostamos por intentar incluir incluso las tasas fotográficas. Lo que pasa que a veces es complejo porque los diferentes intereses, si son 2 personas es fácil, pero si es un grupo diverso, como a lo mejor una persona
quiere hacer solamente 2 fotos y luego se quiere sentar a hablar y no hace falta que... Es complicado, pero bueno, la tasa está incluida. En todo caso, es la parte fotográfica la que queda para negociarla, que siempre con la ayuda del guía es algo fácil. Intentamos también muchas veces, cuando se llega al poblado, hacer la negociación con algún líder, de modo que ya una vez que entras dentro tienes una cierta libertad. Siempre habrá el que te va a pedir dinero porque es que le estás sacando 10 fotos a la persona, entonces pues no se va a sentir, digamos, suficientemente pagado con una cosa general. Eso puede pasar. E outra coisa que eles comentaram, se existe algum código de vestimentas entre os etíopes, se eles usam roupa curta, bermuda, ou turista, ou ele tem algumas regras para serem utilizadas, como pantalonas, coisas assim. Hay que tener en cuenta que no hace un gran calor en toda la zona norte de Etiopía. O sea, es como, no sé, 25 de máxima, 15 o incluso menos de mínima. Entonces, llevar una camiseta de manga larga o una camisa está bien, no te sobra. E incluso una chaqueta, Por la dependiendo de la noche, temporada sí. del año y depende también de la ruta, pero en la Libela o incluso en Simien Mountains podemos llegar a 0 grados de temperatura, con lo cual hay que llevar... Por la mañana y por la noche se puede hay llegar. que llevar ropa de abrigo. Etiopía es un destino que dependiendo de la época del año hay que llevar un poco de todo. Es un poco... Sí, para ropa de calor. En el sur hace más calor, sí. Y bueno, ya Danakil ya no hablemos, pero... Lo que pasa es que, por ejemplo, también, y no sé si tu pregunta va orientada también a las iglesias. En el tema de las iglesias, evidentemente también es recomendable al final seguir un poco los códigos de conducta del país, ¿no? No se puede entrar con unos shorts o con una minifalda dentro de una iglesia porque está mal visto. Seguramente no te van a decir... Sí, probablemente no te digan nada, pero sí es verdad que como señal de respeto, pues muchas veces, no sé, si vas con una camiseta abierta o lo que sea, allí es muy fácil comprar un pañuelo, te pones un pañuelo y quedas perfecto y nadie te va a decir nada. Y no solo eso, nosotros cuando hay grupos que coincide, hay alguna ceremonia, alguna celebración, normalmente siempre los equipamos con una de las mantas blancas para que vayan una netela, para que vayan dentro de la iglesia, pues igual que un etíope, ¿no? Porque al final es que si no, desentonamos, ¿no? Porque además los turistas, que nos gusta ir uno de rosa, el otro de verde, el otro de amarillo, parece el arco iris, con lo cual es mejor que todo el mundo se ponga una, ¿no? La netela, la sábana blanca y entras un poco, pues entro, eso, como sentido común, ¿no? Al final una señal de respeto hacia la gente que está en la iglesia. Perfeito, eu acho que nós conseguimos cobrir todas as dúvidas que nós tínhamos aqui no chat. Agradecemos a apresentação desse destino muito interessante, que é desconhecido de muitos brasileiros. Uma ótima opção junto com a Etiópia, pelo menos se a pessoa não quiser gastar muito tempo, dar um stopover por alguns dias para conhecer alguns highlights do destino, né? E fazer o quê? Vamos esperar que essa turma se anime a visitar a Etiópia e que vocês sejam nossos anfitriões lá, porque o que nós queremos realmente é ver brasileiro fazendo stopover e visitando a Etiópia. Perfeito. Tá, muito obrigado, Tony, Teresa, Andréa, Josué. Se alguém quiser completar alguma palavra, por favor. Só gostaria de agradecer, então, a todos pela participação, pelo tempo que ficaram conosco. Obrigado, Tony e Teresa, mais uma vez, pela parceria, por estarem conosco. Andréa também, como sempre, estamos juntos. E, Sr. Eduardo, pela parceria também da CT Operadora, temos certeza que vamos colher bons frutos desta nossa webinar. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fico à disposição, deixei meu e-mail para quem quiser me escrever para esclarecer alguma coisa pontual sobre os voos. Até uma próxima. Até, e muito obrigado a todos os agentes que gastaram esse tempo conosco. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada.